bueno, te estaba escuchando y me quedo como, ¿por qué se lo dijo a Clarín así nomás? Y bueno, Clarín le preguntó. Claro. ¿Y qué pasó acá con el debate interno? No sé, nosotros le vamos a preguntar cuando nos dé una nota. Algún día. Ya sé que eso va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Pasó y va a pasar. Así que Hay es que seguir necesario. creciendo nomás. Bueno, muy bien. Ya estamos con el magíster en economía y director de la consultora de Cotono, Federico Rayes. Federico, ¿cómo estás? Muy ¿Todo bien? bien. Gracias Muy por bien. la visita. Por favor, un placer estar. ¿Todo con tranquilo? ustedes. Sí, por suerte. Bueno, gracias por la visita. Bueno, pasaron unos cuantos días del día de el martes 13 en el que el candidato en ese momento, vocero Manuel Adorni, anunciaba que se iban a cambiar los aranceles y los impuestos internos. En el medio pasaron un montón de cosas, de mucho debate público. Una semana más tarde se publicó finalmente en Boletín Oficial. Y ahora hubo también, como novedad, antes de ayer, una firma de un acuerdo entre Afarte y la UOM para sostener los puestos de trabajo por lo menos hasta el 31 de diciembre. Habiendo pasado estos días, respecto de la cuestión que tal vez más nos importa, que es no tanto las apreciaciones políticas, que todo el mundo puede hacer las que quiera, ¿pudiste vos analizar un poco qué podría implicar para Tierra del Fuego la baja de aranceles al 8, después al 0, la baja de impuestos internos? Y esto que es una novedad también, que es la posibilidad de que las terminales vendan directamente al continente, ¿te parece que es una situación tan grave como la que plantearon algunos sectores, o al revés, tan, digamos, que no genera ningún tipo de impacto como la que plantearon tal vez desde el lado oficialista? Bueno, evidentemente hay muchas cuestiones que se conjugan acá para el análisis. En principio, creo que lamentablemente la discusión no es muy honesta en muchos aspectos y hay un sesgo de las partes, de las posiciones, porque en principio encontramos dos posiciones, ¿no? Una en sostener, digamos, los aranceles, las protecciones, en sostener el status quo que viene funcionando en el subrégimen industrial, y otra posición que disputa, digamos, esa situación, con mayor o menor profundidad, pero con críticas, y que de alguna manera sostiene que el camino elegido por el gobierno nacional está bien. Y ahí yo creo que en principio hay una deshonestidad, digamos, de ambas partes, de encapsularse en cada una de esas posiciones y no reconocer que de los dos lados hay cuestiones para valorar, y que justamente si tomamos ese criterio de análisis situado, es decir, de conocer qué es lo que está pasando en Tierra del Fuego, la historia, de dónde viene, cómo nace el subrégimen, los que están más a favor del cambio de políticas deberían reconocer que hay una cuestión de soberanía que es importante, y los que están en la otra ventana de sostener todo como está también deberían reconocer que hay muchas cosas para cambiar, y que principalmente la objeción que se hace en relación a los precios que se ponen en el continente merece una observación. Bien, hay una primera definición que es interesante de parte tuya, que es, la soberanía tiene un valor, por lo tanto la 1940 del subrégimen tiene, por lo menos en una parte de su existencia, una justificación en la soberanía, pero eso no quiere decir que el sistema tenga que estar sin tocarse, sin actualizarse, sin ampliarse o reducirse o diversificarse. Según sea el caso de cada producto también. Sí, supongo, muchas ¿no? cosas pasaron desde el 72 para acá. El mundo ha cambiado, cada vez los cambios son más rápidos, y no solamente tecnológicos, que son importantes para el quehacer de su régimen, sobre todo por el patrón de especialización productiva que ha tomado su régimen, que se ha inclinado mucho más hacia la producción de bienes de consumo, porque podría haber ido para otro lado también, sí, ¿no? Podría haber sido incentivado por otro lado. Muchas cuestiones cambiaron y el subrégimen no ha adoptado, digamos, estas modalidades. Tal vez la modalidad más interesante del subrégimen la adquirió hace un par de años con la última prórroga, y no la dejamos nacer, eso es una realidad. Entonces también es parte de la... ¿Te referís al FAMP? Exactamente, al FAMP, que es un argumento novedoso, digamos, para hacer esa reconversión hacia otros sectores no promocionados. Y ahí también hay algo que tenemos que saber ver todos. Con respecto a la soberanía, yo soy de las personas que creen, escapándonos de los esquemas de pensamiento teóricos de los que veníamos diciendo, ¿no? Por un lado, sostener un modelo proteccionista o sostener un modelo de libre cambio, que son discusiones que tienen cientos de años, chicos, no es algo nuevo. Estamos otra vez trayendo a la mesa cientos de años de historia, ya se discutió, se pusieron todos los argumentos sobre la mesa, vos agarrás la literatura y tenés todo planteado
incluso también en relación al propio subrégimen, a la vida del propio subrégimen. Esas discusiones ya estuvieron dadas. La cuestión aquí, a mi juicio, y bueno, gracias por el mate. Por favor. Necesario. Dijo, vengo Claro, a tomar mate. muy importante. Vengo a tomar mate. La cuestión aquí es que yo creo que los designios de las sociedades, lo que una sociedad quiere, elige, está por encima de todo eso y puede incluso permitirse, si lo reconoce, decir, bueno, yo voy a tener una posición de mayor gasto en un sector con lo que ello conlleva, digamos, porque acá hay un costo social implícito de una o medida de otra. De hecho, vamos a un caso extremo. Si yo pretendo hacer el ejercicio de soberanía sobre un territorio y ese territorio cae en disputa y termina en una disputa bélica, el ejercicio de ir a la guerra conlleva un gasto, es cierto, ¿no? La sociedad tiene cierto margen de tolerancia sobre ese gasto, sobre esa situación, y lo puede aceptar o no. Con un régimen de promoción puede también pasar eso, reconocer que esa existencia de un gasto mayor, por algún motivo, en un beneficio, una protección, y estar dispuesto a sostenerlo por el ejercicio de la soberanía en un territorio. Ahora, la pregunta es hasta cuándo puede eso seguir manteniéndose sin ningún cambio y hasta dónde esas distorsiones que se introducen, que la literatura las reconoce, se comienzan a extender hacia otras cuestiones. Y acá donde llego de vuelta a cómo puede ser que llegue determinado precio de un producto al territorio con un valor que llega al doble del resto del mundo. Sí. ¿Sí? ¿Y se sabe por qué? Digo, es que por cada provincia por la que pasa le agregan Unos pesitos. un impuesto, un algo, una tasa. Bueno, Pasa el camión, digo, por Río Gallegos y por pasar te cobra una tasa. Pero, ¿qué es lo que pasa? ahí hay varias cuestiones vinculadas. Cuando uno se acerca a la literatura, bueno, lo que yo hago, ¿no? Trato de acercarme a los que estudiaron estos temas. Hay un concepto que es el de competitividad sistémica, ¿no? El de competitividad sistémica nos dice que no es la empresa la que pone el producto en el continente, sino es todo un sistema que está articulado, que incluye desde el accionar de los gobernantes, desde las empresas propiamente dichas, de los proveedores de las empresas, los socios estratégicos de las empresas, la infraestructura del territorio, toda la logística de la cadena, un montón de cuestiones que están vinculadas a que ese producto llegue al territorio de destino final, al consumidor, y el consumidor una vez entra a un local y dice, che, me quiero comprar un celular. Y elige el celular que más le gusta, en función de sus cualidades, y también pregunta por el precio, Obvio. ¿no? Entonces, si vos tenés un producto exactamente igual a otro y uno está más barato que el otro, ¿cuál vas a elegir? El que está más barato, porque los consumidores tratamos de maximizar nuestra billetera, ¿no? Elegir el mejor producto dentro de nuestra posibilidad, gastando lo menos posible, ¿no? Obviamente, si vos no tenés distintas opciones y el único que tenés es un producto de determinado precio, vas a elegir ese porque no tenés otro. Si pudieses elegir, tal vez elegirías otro. Ahora, la pregunta que me hiciste es, ¿por qué llega a un determinado precio y no se puede poner a un precio más bajo? Sí. ¿Quiénes son los que interfieren en la cadena? Sí. Bueno, ahí entran a jugar los impuestos nacionales, los impuestos provinciales, las tasas de municipales, la cadena logística, la ruta que está rota, las trabas de la aduana, lo que hay que pagarle a la aduana por desconsolidar afuera de horario, adentro de horario, cuando no te abren los sábados y los domingos, etcétera, etcétera. Cuando empezás a sumar todo eso, el famoso costo argentino, encontrás un montón, y no solamente la encontrás en el producto electrónico de Tierra del Fuego, lo encontrás en el auto, porque sabemos que los autos que se producen en Córdoba también tienen 50%, lo encontrás en una papa, lo encontrás en una mandarina. La CAME saca todos los meses el informe del costo de intermediación, y te dicen cuál es la diferencia que hay entre el precio final que llega al consumidor y el precio que sale del consumidor. Y ahí tenés una diferencia hasta 3 veces en un producto tan sencillo como una hortaliza. Claro, ayer decía la ministra de Trabajo en una entrevista que le hicimos nosotros, me pareció una buena observación, que hacía referencia al iPhone ella, porque hubo en algún momento un planteo de que lo que salen los celulares, lo que podrían salir los celulares importados, a mitad de precio en comparación con lo que saldrían los nuestros. Y ella puso como ejemplo el iPhone y dice, el iPhone nunca se fabricó en Tierra del Fuego, siempre vino importado y siempre salió más caro que en el resto de los países, con lo cual hay un problema que hay que resolver en la Argentina toda, que no es solamente el costo de producción de Tierra del Fuego o el sostenimiento del régimen, porque uno lo ve en un montón de otros productos. Ayer hablábamos de las cubiertas de invierno. Las cubiertas de invierno le bajaron los aranceles en septiembre del año pasado. Y vos vas a comprar una cubierta de invierno de la que sea y los precios... Ni se enteraron. Uno no nota que haya caído un 20% el valor de las cubiertas. Es cierto que la inflación bajó, digamos, pero siguen aumentando, con lo cual hay algo en el entramado que es mucho más complejo que Tierra del Fuego. Sí,
Totalmente. Bueno, ahí ese famoso costo argentino va a llevar tiempo, ¿no? Es algo estructural que se fue generando a lo largo de mantener durante muchos años una estructura industrial, comercial, productiva, muy alejada de un marco de competencia. Esto me hago cargo de lo que digo, ¿no? Pero durante muchos años el modelo argentino fue de estar más cerrado y estar cerrado te genera achanchamiento, como decir, che, me quedo en casa, ¿viste? No salgo a jugar al fútbol. Cuando volvés a salir a la cancha después de 10 años que no saliste, y te cuesta, porque te duele la cintura, la verdad que ya perdiste habilidad, te pasan por arriba los que están jugando todo el día. Bueno, y eso nos pasa un poco acá en Argentina, y es que hemos perdido ese training por una historia de tener una economía más cerrada que abierta, si bien hubieron algunos ejercicios de apertura que también son discutibles como la forma en la cual se llevaron. Y esto nos retrotrae también a la discusión de ahora. Está bien, supongamos que yo logro consolidar una postura intermedia donde reconozco las dos puntas, ¿no? Tenemos que tener un producto más competitivo, pero al mismo tiempo tenemos que lograr que esa transición a ese nuevo esquema sea de una manera ordenada y no nos genere una catástrofe en el medio, ¿no? La gran cuestión de la transición. O sea, que también la tenemos en discusión porque estamos pasando de un esquema al otro. Sí. Porque si uno profundizara en un esquema, bueno, a lo sumo se compraría todos los problemas de un esquema, ya sea el uno o el otro, y debería lidiar con esos problemas. Pero acá tenemos el problema adicional, que es decir, cuando uno cambia, transiciona de un modelo hacia el otro, bueno, tiene los problemas de los dos esquemas, ¿no? Porque la transición en el medio te comparte de los dos problemas. Acá Claro. tenemos el problema de, está bien, yo necesito bajar los precios. Para bajar los precios, y acá hay algo muy interesante, que también lo llevo a lo que mencionaste, las cubiertas. No bajar impuestos o quitar tarifas o lo que sea, o bajar impuestos, mejor dicho, no necesariamente genera baja de precios. ¿Por qué? Porque lo que en realidad genera que haya una tendencia secular hacia la baja de precios es que haya más competencia en el ambiente. Si vos no tenés competencia... Si tenés un solo importador... Claro, y vos Claro. le bajás los impuestos, lo más probable es que eso pase a ser toda ganancia de la De esa empresa, persona. ¿no? Lo capture, va a depender de muchas cuestiones, la demanda, la elasticidad de la demanda, etcétera, etcétera. Pero lo que incentiva fundamentalmente la baja de precios es un ambiente competitivo. Y ahí es donde comienzan a jugar las instituciones. Es decir, la magia o el arte de la transición está en las instituciones. En cómo tengo y ahí volvemos... No en otra la vez. libertad de mercado. La libertad de mercado es importante, quiero decir, pero si yo digo, listo, la libertad de mercado la puedo tener en un segundo. En un segundo. Levanto todas las tarifas, genero que entren los productos y genero libertad de mercado en el instante en que empiezan a ingresar otros productos para competir. Ahora eso me va a generar una catástrofe. ¿Por qué? Y digamos porque no logré manejar como corresponde la transición de los modelos, ¿no? También fue una discusión que se generó en principio del gobierno de Milei con cómo desarmar la famosa bola del ELIX y desarmar la inflación. Era relativamente muy sencillo hacerlo. Yo dejaba que el tipo de cambio se fuese muy para arriba, me licuaba absolutamente todos los pasivos del Banco Central y en un segundo tenía acomodado ese equilibrio. Lo que pasa es que va a tener el dólar efectivamente en 7.000 pesos, Claro. y va a tener un desastre. Entonces, el arte fue cómo manejar esa transición en el esquema monetario, y también eso pasa en esta discusión del esquema industrial, ¿no? ¿Cómo manejamos ese sendero de un lado hacia el otro? Si es que queremos hacerlo, ¿no? Si es que queremos hacerlo, porque la historia de siempre de la Argentina es que no encontramos un punto intermedio, entonces que siempre estamos de un lado y del otro, y las decisiones de esta naturaleza requieren ejercicios de pensarnos en el largo plazo. Claro. ¿Sí? Si yo como actor de este entramado productivo creo que estas medidas que se están llevando ahora van a ser coyunturales, lo más probable es que tampoco tenga todos los incentivos dados para transitar como corresponde este fenómeno o esta transición. Porque capaz que digo, bueno, listo, esto la verdad que es una cosa de ahora, en cualquier momento se va Milei, vuelve otro gobierno, entonces hago la plancha ahora, transición, y después sé que van a volver todas las protecciones, y en ese sentido me comporto de una manera. Si yo creo que esto va a tener una trascendencia, bueno, tal vez voy a estar dispuesto a transitar ese camino de otra manera. Claro, pero una de las cosas, justamente lo estabas diciendo ahora, que es parte de cómo
se ponen los precios y qué es lo que pone el precio, si porque sube o baja, y por qué, no sé, una baja de impuestos por ahí no toca ciertos sectores o no le toca el precio. También se habla esto de la competencia, la oferta y la demanda. Y hoy la demanda, en muchos casos, por ejemplo, temas celulares, no es una gran demanda. Y lo dicen los mismos fabricantes. Entonces es como que también hay una parte en donde no se pone plata en el bolsillo de la gente para que siga circulando. Hay una parte como que la demanda siempre sigue siendo la misma, que es la de los que tienen ese sector que, digamos, no le afecta tanto. Pero hay un grupo que, bueno, está hoy no pudiendo hacer girar esa plata. Entonces me pregunto, ¿cómo se está balanceando eso? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, está bueno lo que trajiste porque, primero, de un lado, nosotros sabemos que la lógica del subrégimen es una lógica de mercado internista, Sí. ¿no? O tiene un sesgo antiexportador, míralo como vos quieras. Es decir, que los principales beneficios de las empresas que exportan al continente está dado en la captura de parte del IVA a ventas. Digo de parte porque ahora incluso se ha recortado con el FAMP, esa es la gran novedad, que se recortó, y bueno, y también la novedad es que la cosa siguió. ¿Sí? Y lo que hubo fue un recorte de ganancia bruta de las empresas y obviamente también de ganancia neta, y la cosa siguió caminando. Pero volviendo al tema, el mercado argentino es relativamente pequeño. Sí, relativamente pequeño, Claro. no solamente por la población, sino también por cómo se ha ido segmentando esa población. Si vos tenés la mitad de la población con poco poder adquisitivo o debajo de la línea de pobreza, todavía el mercado se Más achica pequeño todavía. aún más, ¿no? ¿Cómo logran romper estas cuestiones de mercado las economías? Bueno, generando bloques, aliándose. El Mercosur sería un ejemplo. En el caso del Mercosur, Argentina no le estuvo funcionando. Esa es otra discusión. O bueno, o teniendo la posibilidad de abrir mercados el resto del mundo, ¿no? Que algunas empresas lo han logrado en nuestra provincia. Sabemos que hay exportaciones de productos mecánicos de algunas empresas a través de la industria automotriz. También hay exportaciones de productos pesqueros, también hay exportaciones de productos ligados a la industria de los hidrocarburos, ya no ligadas al subrégimen, porque a partir del 2011, bueno, dejaron de ser promocionados esos, bien hecho, dejaron de ser promocionados esos productos. Entonces, ahí tenés la primera cuestión, ¿no? Necesitamos generar Ampliar el mercado. Sí, ampliar el mercado porque no nos alcanza la Argentina. Y la otra cuestión también está de fondo era... Pero perdón, con Sí. celulares no lo vas a ampliar. No. Porque nosotros querer salir a exportar celulares, ¿Sí? ponele que aire acondicionados o equipos tecnológicos que van en las partes de los autos, puede ser, ese entramado no lo manejo, pero en los celulares es clarísimo que no, porque si nosotros solamente integramos el 10%, ¿cómo compito contra Huawei, contra los chinos? Digamos, ¿a quién le va a comprar, no sé, Perú? ¿A nosotros, a nuestro costo, o al costo chino, o al costo indio, o al costo de Corea del Sur? Ahí no vamos a exportar nada. Bueno, entonces ahí está girando también la discusión para decir hacia dónde nos queremos enfocar, cuál es el patrón de especialización productiva que queremos tener como país o como provincia. O sea, ya desde el vamos, me estás diciendo, si hago celulares, mi límite es este. No voy a poder romper esa barrera. Es interno. Es interno y con aranceles a la importación. No voy a poder romper. Puedo romperla con pesca, puedo romperla con hidrocarburos, puedo romperla con productos forestales. Puedo romperla vendiendo Cannabis. servicios turísticos, puedo venderla con cannabis, puedo romperla con economía del conocimiento, digamos. Puedo utilizar las ventajas que tiene nuestro sistema para competir en lo que somos mejores. ¿Y vos qué entendés? Yo creo que sí. Creo que sí. Creo que tenemos que generar una apuesta a la explotación de las ventajas que tenemos. Creo que hoy en día esas ventajas son muy claras, en el sentido de que tenemos la posibilidad de explotar muy satisfactoriamente los recursos naturales, los hidrocarburos particularmente, que se están haciendo, hay casos de éxito, tenemos esa ventaja, tenemos los recursos naturales en sentido amplio, el recurso del mar, tenemos el recurso forestal, tenemos minas y canteras, y tenemos el recurso turístico, que
que es muy valioso, además sumado a la cercanía a la Antártida, ¿no? La posibilidad de explotar eso. Digamos, no estoy diciendo nada nuevo, esto ya lo sabemos, ya lo pensaron, ya lo discutimos. La cuestión es, decidirse. no, vamos a discutir por qué, no sé, en el 72 ¿no? O en los 50 no prosperó la piel de castor o la chinchilla o los conejos, o por qué no se decidió explotar fuerte el mar, o por qué no fuimos al bosque. No, bueno, ya estamos acá, hoy estamos en el 2025, cómo nos repensamos a partir de ahora, ¿no? Cómo elegimos esa experiencia de transformación, si es la que la queremos hacer, para hacerla de la mejor manera y ordenada posible. Porque yo entiendo muy claro en esta discusión cuando se pone sobre la mesa el tema de los puestos de trabajo. No es una discusión menor, sobre todo para las familias que están involucradas, no es menor, y al contrario, cuando a veces se dice, ahí yo no comparto, cuando se dice son pocos puestos, se pueden perder. Creo que con más razón. Sí, son 2.000 contra un país entero. Entiendo su lógica, entiendo lo que él plantea, digamos, lo estudio, reconozco la lógica. Ahora bien, con más razón, al ser relativamente hoy pocos puestos de trabajo, vale la pena o vale el esfuerzo pensar bien la transformación para que esos pocos puestos se puedan reconvertir. Digamos, si vos me dijese, no, con esto estoy cambiando la mitad de la lógica del país, de los 6 millones de empleos que tengo, bueno, 3 quedan afuera. Bueno, hay que reconvertir 3 millones de puestos de trabajo. Claro. Ahora, si en un subrégimen que está debilitado, a media máquina hoy, porque tiene la mitad del empleo máximo que supo tener, y las afectaciones de esta norma, en principio, salvo que cambien, no impactan sobre todo su régimen. Porque, bueno, a veces se pone sobre la mesa, esto está en juego 10.000 puestos. Bueno, 10.000 puestos, ni hoy tenemos 10.000 puestos, hoy hay 8.500. Pero bueno, supongamos que hay cierta transitividad y hoy se estén poniendo en discusión los puestos exclusivamente de celulares y uno diga, bueno, son 2.500, son 3.000. Bueno, con más razón uno podría tal vez pensar cuál es la lógica que podemos seguir para que no vayan a la calle en este momento de transición. Digamos, muy distinto sería, porque es más fácil transicionar, y esto yo siempre lo reconozco, es más fácil transicionar en los momentos de auge. Porque los momentos de auge lo que generan es la capacidad de absorción de esa transición. Claro, esa es la crítica que hacemos a algunos, que es como capaz que capaz que el FAMP tendría que haber venido 4 o 5 años antes, cuando estábamos en la cresta de la ola. Y cuando estábamos en la cresta de la ola, nada, creíamos que estábamos ahí surfeando, campeones, sacándonos fotitos, en vez de hacer el trabajo que había que hacer, que era plantear, bueno, chicos, ahora que se la están llevando en pala, vamos a pensar cómo hacemos para ir cambiando o sumando en otros sectores. O probando cosas. O sumando en otros sectores, qué sé yo. No, lo hizo el gobierno de Alberto Fernández, que es, a todas luces, uno de los peores gobiernos que hemos tenido en los últimos años. Y sin embargo hizo el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva. Sí, ahí volviendo a una cuestión, con eso que también lo mencionaste vos, Caro, de poner la plata en el bolsillo, falta eso. También hay una cuestión que tal vez tiene un poco más de análisis, si quiere, técnico en el fondo, pero nada, lo puede entender cualquiera. Con un modelo de expansión monetaria continuo, esa ola de dinero que se pone en el bolsillo de la gente, que sabemos en lo que terminó en un proceso inflacionario, termina siendo dañina y termina siendo espuria y termina siendo mentirosa. Entonces yo digo, salgamos a gastar, pongamos plata en el bolsillo de la gente, eso reactiva, todos estamos gastando porque tenemos una inflación, entonces la inflación, ¿qué hace? Que te quemen los pesos en el bolsillo. Yo prefiero salir a consumir y no ahorrar. Primero, eso destruye el crédito porque destruye el ahorro, y en segunda instancia tiene un impacto inflacionario que en el fondo del camino es la destrucción total de una sociedad. Entonces, está bien, hubo un ritmo hace un par de años de mayor consumo, pero también estaba incentivado por medidas espurias, ¿no? Medidas espurias que iban a terminar en una catástrofe. Entonces, hoy corrimos esas medidas espurias y estamos más sintiéndonos en el escenario real que tenemos los argentinos, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos gastar? ¿Cuánto podemos ahorrar? Esos pasos son más lentos que el paso del incentivo monetario así descontrolado del Banco Central. Pero no podría haber una cosa un poco más intermedia, porque yo pienso, yo comparto con vos, porque además no lo estamos viendo con el diario El Lunes, sino del recontra el lunes. Ya pasaron años y lo podemos analizar. Con la máquina del tiempo. Que demasiada emisión y déficit fiscal y qué sé yo generó esta bola inflacionaria. Ahora, que los jubilados sigan teniendo un bono de 70.000 parece un poco
Es decir, no hay un margen en el que uno puede decir, che, yo tengo que ajustar acá. Sí, a mí me gusta mucho Álvarez Agis, y Álvarez Agis una cosa que plantea es, bueno, hay que ajustar porque hay que ajustar, no es ni de ortodoxo ni de heterodoxo, la que toca, toca. Si toca ajustar, toca ajustar. Ahora, vos podés ajustar teniendo un cierto grado de sensibilidad con ciertos sectores, o podés tener nula sensibilidad. Porque también esa sensibilidad hace que, sobre todo jubilados o ese tipo de sectores, que lo que hacen es van y consumen, y eso ayuda al almacenero que hoy está vendiendo chauchas, básicamente, ¿no? No hay una cosa un poco más intermedia, porque da la sensación, es como lo que me parece que pasa con Tierra del Fuego. No es que Milei sentó una mesa y dijo, bueno, chicos, esto hay que acelerarlo porque este esquema no va. Tienen 3 meses para ustedes, técnicos de Tierra del Fuego, las empresas y Sturzenegger, para ponerse de acuerdo en cuál es el esquema de transición que va a durar el tiempo que tenga que durar. O sea, 2 años, ponele, no. O 10, o 5, qué sé yo, lo que tenga que ser. El tipo dijo, a la bosta, en enero cambia, todo va a cero, de golpe. Y si se pierden 2.000 puestos de trabajo, se pierden. No hay un esquema en el que a veces ponen de ejemplo Israel, ¿no? Como cómo estabilizó Israel. Y hasta donde yo entiendo, con lo poco que yo conozco, pero donde entiendo, Israel no dejó que el consumo se fuera directamente a la lona, sino que algo de guita ahí abajo puso. Bueno, está bueno lo que decís. Ahí hay que ponerse en el zapato del administrador. Eso es un tema. No quiero. Eso es un tema. No, porque entiendo lo que estás diciendo y creo que a todo el mundo le gustaría. Incluso creo que al propio gobierno le gustaría poder decir, che, miren el nuevo esquema que tengo para jubilado, el nuevo esquema de salario del sector público, y que todo sea, digamos, con unos números excepcionales y espectaculares. Ahora, cuando uno mira la realidad argentina, es muy compleja. Es muy compleja la realidad del sector público argentino, cómo quedó las descompaginaciones de indicadores macroeconómicos de todos los aspectos por muchos años de hacer malas políticas, ¿no? Entonces hay que tener un poco más de paciencia, así lo veo yo. Creo que yo no voy a defender al gobierno nacional, que se saben defender bastante bien. Creo que ha habido políticas de base que han sido importantes, sobre todo en los sectores más vulnerables, de lograr mantener las cuestiones de asignaciones, de transferencias, subsidios. Es un lugar al que cuesta entrarle. Ahí cuesta entrarle. Obviamente uno quiere más y quiere mejores salarios o mejores jubilaciones, mejores pensiones. Cuando uno mira lo que pasa en el sistema previsional argentino, en todo el mundo el sistema previsional está entrando en crisis por esta lógica de caída de la tasa de natalidad a nivel mundial y que hay mayor longevidad de la gente. Entonces tenés cada vez menos gente para sostener a los que se están jubilando. Pero en el caso argentino todavía es mayor porque se ha ingresado por políticas estatales una gran cantidad de gente al sistema de jubilación sin aportes con el famoso sistema moratorio. O sea que estamos remil quebrados. Entonces estamos muy lejos en Argentina todavía de tener una macro ordenada. ¿Sabes lo que nos falta? A mí nos falta un montón de tiempo. No me cabe duda. Lo que digo es que uno puede tratar de ordenar su economía en un proceso de 10 años o en un proceso de 4, qué sé yo. Sí. Estoy eligiendo números caprichosos. Eso hace que uno tome medidas más abruptas o menos abruptas según el proceso que se quiera dar de estabilización, de plan, de lo que fuera. Entonces, a mí a veces, sin ser economista, por supuesto, la sensación que me da es que la lógica de la motosierra es una lógica en la que lo que se pretende hacer es casi como una revolución en un plazo de tiempo muy corto, cambiar básicamente la estructura mental casi de los argentinos, de cómo venimos funcionando hace muchísimos años, y me da la sensación que ese proceso es muy tortuoso, y me parece muy fácil decir, bueno, esto lo tengo que hacer porque tengo que cortar la pierna porque la gangrena se viene haciendo desde el 2003, qué sé yo. Como bueno, el arte de gobernar y de tomar decisiones también es bueno, vos tenés que, el paciente tiene que salir caminando, tiene que tener las 2 gambas. ¿Cómo haces para que tenga las 2 gambas? Y acá me da la sensación que vamos a salir con una pierna menos. Yo opino distinto, porque la verdad que creo que esa arte con mayores dolores, con mayores ganadores y perdedores, se ha llevado de alguna manera relativamente bien. La economía argentina ya tocó fondo
y ya está saliendo del Sí, pozo. Si hay algo que hace es tocar fondo todo el tiempo. Siempre Fondo vamos monetario. a tocar el fondo. Vive en el Está fondo. buena. Es como un entrenamiento. Es para entrenar Está las buena la piernas, frase, justamente. pero insisto, cuando uno mira todos los indicadores, vemos que todos los indicadores de consumo, de producción, ya tocaron piso a mitad del pasado año y ahora están yendo para arriba. Creo que la gran motosierra, volviendo a esa cuestión, me parece que ya terminó. Cuando uno mira el gasto del Estado nacional en términos de PBI, están los números promedio que el gobierno tenía intención de mantener, de en torno al 15 puntos del PBI. El gobierno insiste en que ahora eso tiene que tener una réplica de las provincias y de los municipios, ¿no? Haciendo también su trabajo. Y por otro lado, hay una cuestión que cuando uno mira la caja, una medida absolutamente fiscalista, digamos, lo que entra y lo que sale, cuánto me sobra. Primero que eso que te sobra, la Argentina lo tiene casi hipotecado por muchos años porque hay que pagar deuda. De todos los colores, en pesos, en dólar, en yen, en yuan, en lo que se te ocurra, hay deuda para pagar. Entonces no alcanza el superávit que uno tiene para poder cancelar esos compromisos futuros. Es como si vos le debes a tu viejo, a tu hermana, a la tarjeta, etcétera, etcétera. Y bueno, si este mes me sobró un mango, pero no es tuyo. ¿Sabes? Porque tenés que entregarle hoy a uno, al otro. Bueno, estamos hipotecados en ese sentido durante mucho tiempo y lo que nos va a permitir surfear un poco esa ola es volver al mercado de deuda internacional, que esa es otra historia para contar. Pero volviendo a eso, insisto, la visión fiscalista tiene la otra cara, que es, generar más recursos, tener más recursos, y más recursos se generan con más actividad. Y ahí es donde yo veo que, primero que eso está lentamente transcurriendo, empezando a transitarse ese camino. Ojalá se sostenga, ojalá sea más que un rebote, porque el gran desafío de la Argentina, insisto, no es rebotar, sino crecer. No rebotar, vamos a rebotar, en algún momento vamos a prender las máquinas que estaban apagadas. La cuestión es comprar una máquina nueva para producir más. Exacto. Y esa producción, ¿a dónde la ponemos? Y si la ponemos en Argentina, bueno, tenemos media Argentina empobrecida, ¿cómo la metemos adentro del circuito de consumo? Y ahí es donde yo veo esa posibilidad de decir, salvando la distancia, un mini ejemplo de una mini China, de decir, bueno, metamos a toda esa gente adentro del sistema, y que esa gente comienza a consumir, a tener mayores ingresos, si la economía los comienza a amparar, a integrar, tenemos una enorme posibilidad de, incluso sin salir al mercado externo, meter un montón de gente que tenemos adentro, con ciudadanos, compatriotas, dentro del propio territorio argentino a consumir, y eso nos va a dar una gran espalda, porque la verdad los recursos lo tenemos. El mayor recurso que nos falta sería capital o el financiamiento para acceder al capital, pero la gente lo tenemos de las mejores del mundo. Tanto los que están adentro como estar afuera del sistema son útiles a la misión, porque los que están adentro del sistema, o sea, la gente argentina es crack en todos lados, en cuestiones de informática, de telecomunicaciones, de lo que se te ocurra, ¿no? Tenés crack argentino en todo lado del mundo. Después, los que están afuera del sistema también son útiles porque son la posibilidad de generar ese mercado, de ampliar ese mercado que hoy no tenemos bastante reducido. Y son esa fuerza de trabajo que no está explotada mentalmente porque está buscando el mango a diario, entonces no tiene la posibilidad de decir, necesito expandirme o ver la posibilidad de que alguien le diga, sumate acá, porque por ahí, ¿quién te dice? Te explota la cabeza y acá seguís siendo un mega recurso humano. Pero no se puede porque el tipo está al día y entonces no hay una posibilidad. O sea, tiene que llenarle la panza a los hijos, o sea, todo ese tipo de cosas que te traban o que te dejan abajo, que son también parte de un sistema macabro. Pero me parece que está bueno ampliar la mirada porque justamente volvemos a eso de... No puede ser que siempre sea un mínimo porcentaje el que hace girar la rueda. Es una tontería cuando somos un montón y cuando hay un montón de recursos. Y volviendo a Tierra del Fuego, por ahí me parece que también hay un poco de eso, ¿no? De tener, de que como que se estancó en muchas cosas y por ahí me gustaría saber, por ahí tu análisis en ese aspecto, qué cosas sí ya se podrían reactivar. Hoy lo contaba Gonza, el gobernador habla de salmonicultura, cuando de repente hay una ley que que prohíbe, pero bueno, hubo varios episodios con el tema de la pesca en general y vemos cómo acá al lado pescan un montón y nosotros estamos acá paraditos. Eso podría ser una cosa, pero no sé, vos desde tu experiencia, también conociendo estudiantes. Bueno, es que tenemos un montón de posibilidades
para explotar como provincia. Tenemos que elegir una, pongamos la energía en una. Yo creo que todo lo relacionado a recursos naturales es lo que más cerca tenemos. Digamos, porque ya tenemos el recurso, justamente, y es lo que nos diferencia de otras regiones, ¿no? Tenemos el mar y ya actividad en el mar Tierra del Fuego tiene, porque tenemos tanto los pequeños pescadores, pero también tenemos industria promocionada que pesca, ¿no? Entonces podemos incentivar ese lado. Tenemos industria forestal, tenemos, ¿no? Podemos seguir dándole un paso más. Hay 2 o 3 jugadores importantes en la industria forestal, podemos ir por ese lado. Tenemos industria de los hidrocarburos, podemos ir por ese lado. Ahora, y obviamente tenemos la salida a la Antártida. La salida a la Antártida, todo lo que tiene que ver con el turismo en sí, no solamente la salida a la Antártida, sino la posibilidad de recibir turistas. Ahora, cuando nos encontramos en esos escenarios, decís, vos querés dar una actividad de impulso a un sector productivo. ¿Qué necesitas para incentivar ese sector productivo? Primero, bueno, hacerle la vida fácil al que quiere invertir. Yo estaba escuchando hace un par de días que salió el gobernador a decir que va a bloquear la iniciativa privada de determinadas empresas que quieren tomar justamente esa iniciativa privada e invertir. Está el caso de la presentación que hicieron para el muelle turístico. Sí, de los catamaranes. Exactamente. Es una locura que hagan decir eso. O sea, ¿quién va a tener ganas de invertir si no se le ofrece la seguridad necesaria de la inversión que va a llevar a cabo? Ahí ya tenés un primer punto muy complicado. Y después ahí empiezan a jugar todas las cosas, porque cuando un actor toma una decisión, sobre todo hace una inversión que va a generar impacto, una inversión que va a generar impacto en el territorio, por naturaleza va a ser una inversión mediana grande. Porque inversiones se realizan todo el tiempo. Preguntarle a los pequeños empresarios y los comerciantes están todo el tiempo apostando por sus negocios, por sus empresas, invirtiendo, cambiando, renovando, apostando. Ahora, tal vez esas no se notan tanto como una transformación sustancial que puede hacer de un día para el otro una industria que viene y se instala y dice, bueno, yo creo 200 puestos de trabajo. Bueno, claro, si vos querés esas industrias que te van a generar un cambio radical de un momento para el otro, tenés que darle seguridad jurídica en primera instancia, y en segunda instancia también tenés que generarle condiciones de infraestructura que le funcionen. Y nosotros estamos haciendo agua por todos lados con la infraestructura. Queremos incentivar la economía del conocimiento, tenemos un internet que es un desastre. Bueno, ahora empieza a mejorar por el acceso tal vez satelital de algunas empresas que lo están prestando en el territorio. Querés salir por las rutas, tenés las rutas destruidas, tenés el gran problema que nunca solucionamos de tener un paso ágil fronterizo, tenés el problema de la aduana que no atiende los sábados y los domingos, tenés que esperar el camión 2 días hasta que te abran porque te agarra el paro, etcétera, etcétera. Querés electricidad, no te dan la factibilidad. Querés gas, no te lo dan. Y vos decís, bueno, entonces, ¿en qué condiciones querés generar un incentivo acá para que una industria comience a crecer? Bueno, tal vez no será algo para allá, bueno, pero es un camino que hay que comenzar a transitar en algún momento. Y esa es también alguna de las, entre comillas, críticas que se le hacen a la política de desarrollo industrial que se dio en la provincia. Es decir, bueno, transitaron 50 años, ¿por qué recién el paso transformador lo dieron en el 2022? Y no se dio un poco antes. Pero bueno, eso era sobre la leche derramada. Sí, ya está. El tema de ahora es que la cosa transite. Tenemos que ver esa transición o cómo dar el puntapié en otros sectores. Y me parece que lo están empezando a reconocer, porque también la cuestión esta de volver al tema de los salmones cuando en un momento se había vedado es de alguna manera reconocer que hay que reactivar otra actividad productiva en el territorio. Elijamos una, digamos, todas las actividades humanas generan impacto en el ambiente. Yo no soy un descabellado de salgamos a reventar. No, tengamos cuidado, cuidemos el territorio que tenemos, porque también tiene mucho valor, ¿no? El paisaje y también para la calidad de vida, que es muy distinta en Tierra del Fuego. Mucha gente elige Tierra del Fuego por la calidad de vida, salir, respirar aire puro, ver un paisaje agradable, hermoso, poder convivir con fauna, con flora que no hay en otros lados, es un privilegio total. No lo tiremos por la borda, pero tampoco nos cerremos en la nada misma, porque así no vamos a ningún lado. Okay. Federico, gracias por la visita. Muy amable. Un placer, gracias a ustedes. Federico Rayes, magíster en Economía y director de la consultora Ecotono, estuvo aquí visitándonos, como siempre, la charla muy interesante.